Bienvenidos a esta sesión virtual de Fundamentos de Programación. Para empezar con el lenguaje C como origen del C++, nos tenemos que remontar a los años 70, donde Dennis Ritchie, que es el que tenemos aquí, y Ken Thompson, pues tenían que desarrollar un sistema operativo que era Unix, y bueno, pues a partir de esa necesidad, pues crearon Dennis Ritchie el lenguaje de programación C, basándose ya a su vez en otro lenguaje BCLP del año 67, etcétera. Bueno, toda esa historia es el origen de C, pero nosotros aquí en esta asignatura estamos trabajando ya con C++, aunque no desarrollamos todo el potencial que tiene C++ de cara a objetos, sería la programación orientada a objetos, otro paradigma distinto que también soporta C++. Nosotros vamos a hacer programación imperativa. C++ pues, surge como necesidad a dar respuesta a este uso de objetos, de programación orientada a objetos, y lo desarrolla Bjarne Stroustrup pues casi 2 décadas después, en los años 90. Ahí tenemos también un poco referencias a manuales importantes que son o históricos, digamos, porque también son manuales escritos por el propio Dennis Ritchie, como es este que tengo aquí, o el manual de programación C del propio Bjarne Stroustrup que tenemos aquí abajo. Bueno, las características fundamentales del lenguaje imperativo, como lenguaje imperativo C++, tenemos que tener pues un pequeño núcleo, un núcleo de palabras reservadas reducido, que son 75, que pueden parecer muchas, pero hay lenguajes como COBOL que tienen muchísimos más. Es un código fácil de optimizar por los compiladores, es un código que se transfiere o se traduce al lenguajes de bajo nivel de forma mucho más sencilla que otros. Es un código flexible en cuanto al uso y también en cuanto al formato. Portable, por supuesto, puede implementarse en distintas plataformas, Linux, C, iOS, etcétera. Es estructurado. En cuanto a sentencias, permite una estructura de sentencias y también en cuanto a datos, incluso permitiendo crear tipos de datos a través de las estructuras. Necesitamos también que la programación sea modular, y esto permite también C++ a través del uso de funciones, módulos, etcétera. Además, C, desde el origen, no solo C++, C ya permitía el uso de punteros, y esto es importante para manejar la memoria dinámica, es decir, memoria que se necesita en un momento dado crear, pero que cuando ya no se está utilizando esa memoria se puede no destruir, sino dejar liberar esa memoria para que la use otro proceso, por ejemplo, y eso hace que permita un mejor uso, un uso más eficiente de la memoria por parte de los lenguajes que utilizan punteros. El código C, al pasarse a C++, es reutilizable en su mayor parte. El lenguaje imperativo, bueno, pues básicamente consta de varios elementos básicos, pero que podemos clasificar aquí en sentencias y declaraciones y bloques. Los bloques al final son sentencias y declaraciones. Esto significa que puede haber o no. El corchete significa que puede haber o no declaraciones, puede haber o no sentencias. Un programa podría tener una, la otra o cualquiera de las dos en distintas combinaciones también, como veremos después. En la declaración, pues se utilizan para declarar variables, o podemos declarar también tipos de datos, esto se verá en los tipos avanzados de datos en la penúltima unidad, o para declarar funciones. Vamos a ver un ejemplo precisamente de otro elemento que es la función. La declaración de una función sería esto. Simplemente en la declaración de una función lo que hacemos es coger el prototipo o decir cómo es la estructura de llamada de esa función, la estructura de funcionamiento de esa función, donde la primera palabra que aparece es un tipo de datos, de los que veremos después de C, y eso nos dice
en qué formato o qué tipo de datos va a devolver la función cuando haga su cálculo, si es que devuelve algo, ¿vale? Hay funciones que a lo mejor aquí pone void, y entonces significa que no devolverán nada, o devuelven el tipo vacío. Aquí, por ejemplo, lo que va dentro de los paréntesis, separado por comas, son los parámetros bueno, sí, los parámetros de la función. Los parámetros de la función, estos son parámetros, en este caso, de entrada, ¿vale? Porque para que sean parámetros de salida, tendríamos que utilizar un paso de parámetros que ya veremos en el tema de funciones distinto a como está aquí. Tal y como está aquí, son parámetros de entrada, porque estamos pasando los parámetros, eso se llama paso por valor de los parámetros de la función, ¿vale? Bueno, los parámetros también se pueden llamar argumentos, que era la palabra que quería decir antes. Entonces, lo que hace el programa principal, que está aquí abajo, es llamar a la función. Llamar significa hacer que haya una línea donde esté el nombre de la función con los respectivos parámetros, pero no con valores tal y como están aquí, con la definición de tipos, sino simplemente con datos. Podría pasar aquí incluso constantes 2, 3, en vez de poner x, y, cuyo valor es 2, 3, ¿vale? Lo que hago en esa llamada es que sí que tienen que ser compatibles. Es decir, puedo llamar suma 2, 3 o suma 2, 5, pero no puedo poner suma 2 y luego un carácter, aunque ya veremos que el carácter también se podría interpretar como un número, pero tienen que ser compatibles los parámetros que pongo aquí con lo que yo haya definido aquí. Si tienen que ser dos números enteros, aquí le tengo que poner dos valores enteros. Además, el número de parámetros que se pasa a la función tiene que ser el mismo que está definido en esta definición. Es decir, aquí hay dos parámetros, pues aquí solo puedo llamar a dos, con dos valores a esa función. Bien, vamos a seguir viendo más elementos de la función. Tenemos la declaración, pero también tenemos luego esto que es la definición o implementación real de la función. La declaración, aunque parezca redundante, describimos la cabecera, lo que llamamos la cabecera de la función, este prototipo aquí, y terminado en punto y coma, pero en la definición, implementación, volvemos a escribirlo y a continuación ya escribimos los símbolos de inicio y fin de ese programa. Este programa lo único que va a hacer es calcular la suma, podríamos poner suma es igual a más b y devolver return suma, o directamente podemos poner en el return, en lo que devuelve la función, los valores que va a devolver con la operación que va a hacer, ¿vale? Aquí en el programa principal, pues habría, ya veremos luego que un programa principal, sí tiene que haber siempre en cualquier programa, un programa que se llame main. Este de aquí, ¿vale? Este es el programa que va a lanzar a todos los demás y por eso es solo hay uno que se llame así. Dentro de esto, ¿vale? Otra cosa es que el fichero de donde esté el main podamos llamarlo de otra manera, como veremos después. Aquí vamos a usar esos dos valores que he dicho. Hacemos la llamada a la función. La llamada a la función no tiene por qué estar en la misma definición de la variable s. Por ejemplo, podríamos hacer la llamada incluso aquí, en vez de s, poner suma xy. Y sería exactamente lo mismo. Es decir, esta línea se puede omitir, ¿vale? Y lo que hago en esa llamada, como vemos, es poner los valores para los que quiero calcular el resultado de la función. Por lo tanto, el valor de la función es un valor único de retorno, que en este caso pues es un número entero y será pues el 5. Aquí lo que mostrará. En cuanto a compilación en un programa, veremos que bueno, a la hora de compilar un programa, luego hay una serie de pasos que se verán ahora a continuación, un poco en unas diapositivas más adelante, pero a la hora de compilar un programa, nosotros en NetBeans vamos a dar a este botón que lo que hace es compilar y ejecutar a la vez. Entonces, lo que se puede compilar, si por ejemplo, pues aquí es F9 en NetBeans, y entonces solamente nos aparecería aquí el proceso de compilación si ha sido satisfactorio o no. Y además nos da una serie de líneas que no vamos a entrar ahora en detalle de todos los comandos, porque estos son varios comandos y cada uno de ellos en realidad se realizan por consola, es decir, por terminal, pero esto ya lo hace NetBeans todo seguido aquí, y aquí nos dice el proceso de todos los comandos que va a realizar en los pasos de compilación que vamos a ver luego. El único paso que nosotros tenemos que realizar para compilar es este botón de compilar y ejecutar. Y así ya además se va a ejecutar. Entonces, lo que nos interesa es que en C generalmente se va a crear aquí un ejecutable que es hola.exe, perdón, en Windows,
Mientras que en Linux las extensiones no existen. Este programa se llama hola directamente porque yo a su fichero cpp le he llamado hola con mayúsculas, ¿vale? Pero en NetBeans el nombre del ejecutable lo pone en minúsculas directamente, al igual que aquí, bueno, pues se llamaba en mayúsculas y aquí aparece en minúsculas. Bueno, hola.exe porque en Windows los ejecutables son .exe, aquí no, aquí simplemente hola, ¿vale? Esa es la diferencia con Linux, en este caso Ubuntu. Me dice también qué directorios me está colocando el ejecutable en este directorio, si es Linux, en el otro pues el que sea de Windows, de la carpeta donde esté alojado el proyecto, ¿vale? Porque el proyecto va a contener otros ficheros distintos. El proyecto, básicamente en NetBeans, es todo lo que está aquí. Todo lo que está, yo lo primero que tengo que hacer es crear un proyecto aquí, dando crear proyecto, no crear un archivo solo, ¿vale? Crear este proyecto que es como una carpeta que ahí va a alojar todos los ficheros de ejecución y todos los ficheros de compilación del programa. Bien, en nuestro caso, el único fichero que nos interesa de los que crea el proyecto ahora mismo es el del programa principal, que es holacpp. Normalmente ese nombre veremos ahora en otro ejemplo aquí, que no es holacpp, sino que es main.cpp. Esta extensión es importante, estamos indicando a NetBeans que vamos a hacer un programa de C++, o sea, C++, ¿vale? Si pusiese .c, estaríamos haciendo un programa del C clásico, el C original, y, por ejemplo, hay cosas que no podríamos utilizar, hay librerías como esta que no podríamos utilizar en C, ¿vale? Entonces, nosotros, cosas importantes que tenemos que hacer, pues ahora vamos a ver el ejemplo de un programa de la página, el que justo que tenéis en la página 164, que tenéis pues una constante, una función incluso, y esta función está definida como por pi. Solamente recoge un parámetro, un valor de entrada, que es un número entero. Float va a ser el tipo de datos, perdón, el tipo de datos real, no entero, con una que aquí lleva una X, pero que podría llevar en la definición perfectamente solo el tipo de datos, float, y la X podríamos obviarla, ¿vale? Si aquí ya es donde vamos a definir lo que hace la función, definición. Y en esa definición decimos que devuelva X multiplicado por el número pi. ¿Y cuál es el número pi? Pues el número pi es aquí otro elemento que tiene este programa aquí, que es una constante. Además, esta constante, puesto aquí, he añadido aquí al ejemplo que tenéis, es una constante global, o sea, un dato global. ¿Por qué? Porque está presentado, o sea, se define antes, fuera del fichero del programa principal, main, y se define aquí, antes de cualquier función, es decir, esta constante la va a reconocer tanto la función como el programa principal, ¿vale? Que son, digamos, dos programas distintos. Más cosas, pues, que tenemos aquí. En el programa principal, en C, esto es importante porque en el libro aquí tenéis void y esto tendría que ser, tiene que devolver un entero. En C++ tenemos que devolver, terminar devolviendo algún valor. Es decir, aunque aquí no lo ponga, aquí implícitamente al final todos los programas de C++ tienen implícitamente un return y aquí además al ejecutar se verá que cuando ponemos el exit value, aquí vemos el exit value, me pone 0. Eso significa que el programa se ha completado correctamente y aunque no ponga yo aquí return, da ese valor. Si yo pongo un return 1, pues aquí daría un exit value 1. ¿Vale? Y eso, bueno, pues corresponderá a un código interno que nosotros manejemos para saber si el programa ha terminado hasta ese punto, hasta ese return o no. Igual que las funciones, lo que pasa es que las funciones, el return, lo utilizan para devolver, cuando les llama el programa principal, para devolver el valor que hace que calcule X por Y cuando yo llamo a la función y lo devuelve aquí, vemos que además aquí la estoy llamando con una Y, ¿vale? Y sin embargo, aquí lo estoy llamando con una Y y sin embargo, aquí es una X. No tienen por qué coincidir las letras o los nombres de las variables que uso como parámetros, ¿vale? Lo que sí que tiene que coincidir es el tipo de datos y el número de variables, el número de parámetros que se pasa. Bien, aquí tenemos de nuevo también X, igual que en la definición, bueno, pero aquí lo que hace es multiplicar X por Y y devolverlo en este nombre. Es decir, aquí lo podemos traducir ya como que esto va a ser el resultado de la expresión X por Y
que es lo que me devuelve la función, ¿vale? El resultado de esa expresión es 17,5929. Bueno. Vemos el uso de esa función. Otro ejemplo que tenéis es si esta función la separo en distintos ficheros. Y para eso, precisamente, es por lo que se usa la declaración o prototipo de la función. Yo necesito ahí, veréis que cuando yo hago un include, generalmente, bueno, sobre todo hay funciones antiguamente más que todas terminaban con .h. Ese .h significa que es un fichero de cabecera donde están definidas, aquí en este caso solo está definido el prototipo de una función, pero esto podría tener 3, 4, 5 funciones distintas definidas ahí, y luego el fichero cuadrado CPP es donde estarían el código fuente, el código de esas funciones que me dicen que están con la definición de cada una de ellas. Además, en los cuadrado.h en este fichero de cabecera podría tener definidos tipos, que esto también lo veremos ya cuando lleguemos al tema de tipos avanzados de datos. Bien, ahora mi proyecto tiene varios puntos. Mi proyecto tiene, vamos a marcarlo, es ejemplos 3, hasta aquí, y ahora tiene, bueno, pues en header files, en esta subcarpeta, tenemos cuadrado.h. La única que tenemos es cuadrado.h. Y luego en source, en ficheros de fuente, source files, tenemos 2. Ahora tenemos el main, que será el programa principal, lo he dejado con nombre por defecto main, y la función cuadrado.cpp. Bien, pues esto significa, yo tengo ahí el header, el fichero de cabecera, con un comentario, además, otro elemento que no había dicho, pero que es un elemento importante también en los programas, aunque realmente no forman parte del propio lenguaje, pero digamos que son parte del metalenguaje, es decir, que nos habla de cómo, qué está haciendo cada parte del código para poder comentar igual que hacíamos en pseudocódigo, ¿vale? Solo que aquí tenemos otro elemento un poco distinto, que es que podemos poner varias líneas de comentarios. Los comentarios, cuando estemos en un compilado como este, en un entorno como este, normalmente nos los ponen en este color pálido, con un gris pálido. Y bueno, pues aquí podemos incluir varias líneas de comentarios con estos dos símbolos, ¿vale? Entre medias no puede haber comandos porque si ponemos sentencias, si ponemos aquí sentencias entre medias de este y aquí, por ejemplo, a continuación, antes de llegar aquí, nos lo va a interpretar como un comentario, perdón, y entonces esto no lo va a compilar, esto se lo salta el compilador. Bien, vamos a ver el otro fichero, el fichero cuadrado.cpp. Hemos visto el fichero cuadrado.h, que tiene la cabecera. El fichero cuadrado.cpp pues contiene la implementación y ahí lo guarda. Y aquí otro elemento de cualquier programa es las directivas de preprocesador. En esta directiva de preprocesador le estamos diciendo que la declaración o el prototipo de esta función está en ese fichero, que viene para nuestros propios ficheros. No se usan los símbolos mayor-menor como pasa con las librerías que vienen de C++, sino que usamos doble comilla, ¿vale? Esto es básicamente por el sitio, sobre todo por el directorio donde están alojadas esta fichero de cabecera. En este caso nuestro, pues está en una carpeta nuestra de proyecto y en otro caso pues estarían en otro lugar. No vamos a entrar mucho al detalle. Bien, la definición o implementación de la función. Bueno, pues vemos que aquí lo que hace es simplemente escribir lo que antes teníamos después del main. También podría estar antes, pero lo que no puede estar una implementación de la función es antes de su definición, o sea, antes de su prototipo. Es decir, si aquí, vamos a ver que en el ejemplo donde teníamos todo en un mismo fichero, ¿vale? Tanto la declaración, vamos a limpiar un momento. Aquí teníamos antes tanto la declaración, que era esta, declaración o prototipo, como la implementación en el mismo fichero. Bueno, esto se puede situar aquí, antes del main también. Bueno, pues una vez que ya está definido lo que no podemos hacer es poner la implementación de una función antes de su declaración, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues el main cuando compile va a detectar, bueno, va a llamar, va a tener ya
precompilada, digamos, la función también, y todo es lo que va a ir integrado en el fichero ejecutable final. Es decir, aquí, bueno, aquí se ve más claro, cuando tenemos varios ficheros, cada fichero se podría compilar por separado. Cada fichero CPP se podría compilar por separado. Y por eso, pues luego lo que vamos a ver, el proceso de linkado o el ensamblado final de que realiza el proceso de compilación. Bien, si ejecutamos esto, podríamos compilar directamente el main y automáticamente va a ir compilando todo lo que tenga como un .cpp, fichero fuente. ¿Vale? Siempre que yo le diga que voy a utilizar funciones que están en esa función. Pero fijaos que aquí en el include no añado, no introduzco ningún nombre de, o sea, no introduzco ningún nombre de fichero fuente, sino la cabecera, cuadrado.h. Y con eso, por eso el cuadrado.h tiene que tener el mismo nombre cuadrado que el fichero .cpp, fichero que se va a compilar. ¿Vale? Esto sería otro elemento más que además, esta es una librería ya propia de C, IOStream, y además, cuando he hecho antes un ejemplo, quería ver sobre todo en este, ¿vale? Que tenéis ya de la página 164 del libro. Aquí pongo con std y aquí, o más adelante, creo que hay una versión con using namespace std. Porque, bueno, aquí esto lo había saltado porque estábamos viendo otro tema de la función, pero aquí hay varias cosas para... Bien, esto es importante entenderlo. Bueno, entender simplemente que si yo incluyo o añado el IOStream, esta librería, en la directiva del preprocesador, fijaos que va sin el .h, ¿vale? Lo del .h ya era antiguo, no funcionaba, no funciona ya en casi ningún compilador de C++. Entonces, incluye IOStream. Esto significa que ahora en C++ también las librerías se tienen que llamar, se tendrían que utilizar con ese std, cout. std es estándar, es un espacio de nombres estándar de librerías, o sea, de funciones, digamos, las funciones estándar, las funciones estandarizadas de C++, y cout es una de ellas. Si no queremos usar ese std, ¿vale? Sobre todo al principio de empezar el programa de muy pesado, estar escribiendo todo el tiempo std, bueno, pues ahora veremos lo que tendríamos que hacer. Igual, no solamente con funciones, sino también con definiciones de, por ejemplo, en L es una definición que corresponde al carácter salto de línea, que veremos después como los tipos de carácter, ¿vale? Entonces también tendremos que poner std en L, final de línea. Para evitar eso, pues ponemos using namespace std, esta línea terminada en punto y coma, y le vamos a decir al programa que vamos a usar el espacio de nombres std y a partir de ahí todo lo que tenga ese espacio de nombres, todas las funciones como cout en L, podría buscar cin, todas estas, no van a necesitar ya el prefijo del espacio de nombres, del std estándar, ¿vale? Entonces simplemente es eso, que using namespace std nos ayuda a escribir, digamos, más rápido los programas. Y bueno, pues por eso aquí siempre lo voy a añadir ya casi en todos los ejemplos que tengo ya de aquí en adelante. El proceso de compilación veremos, bueno, pues tanto las cabeceras de las librerías propias de C como IOStream, como la mía, por ejemplo, cuadrado.h, como todas esas son las que se incluyen en el preprocesado. Esas librerías pueden llamar directamente, pues nos van a llamar a los ficheros fuente, ficheros CPP, ¿vale? El código fuente. De ahí, esos ficheros código fuente, van a salir unos ficheros que son ya código objeto, los .o o .obj, objeto, y ese ya, ahí es realmente lo que es propiamente dicho el proceso de compilación. Porque aquí también se añadirán los ficheros propios de otras librerías a través de la gestión de librerías. Bueno, pues cuando ya están, el proceso de compilación tiene esos ficheros objeto, lo que se hace es montar entre todos el ejecutable final, que será un único programa, que será ese .exe o ese
fichero ejecutable en Linux que no vendrá con extensión, ¿vale? Vamos a pasar al tema de expresiones, que este tema además es vital, yo creo que para empezar a realizar programas y tener, sin tener errores de compilación y, bueno, pues sobre todo nos va a permitir saber encontrar errores también cuando se producen, porque a veces pues hay al inicio de programar muchos fallos por el desconocimiento de la sintaxis, pero lo que sí que tenemos que conocer es, sobre todo para empezar, antes de la sintaxis de sentencias, palabras clave, etcétera, es saber cómo se declaran los elementos variables, constantes y cómo se operan con ellos. O sea, qué tipo de operadores hay, cómo se puede operar con ellos, ¿vale? Porque esa es la base lógica de toda la estructura de un programa. Para eso vamos a empezar, bueno, primero lo que hemos dicho, la expresión va a estar formada por constantes y o variables y entre ellas o operando con ellas va a haber unos operadores. Unos operadores que van a hacer pues relacionarse entre ellas. A ver, matemáticamente, pues un operador tenemos claro que es simplemente un operador es la suma, por ejemplo, x más 1, o puede ser una variable y una constante. Puede ser también, pues, x por 2 o paréntesis 2 menos y, es decir, podríamos tener una expresión un poco más complicada, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay operadores como este, que es x y con doble ampersand y, o x y true, que va a ser el valor constante verdadero, el valor booleano. Esto sería una expresión formada por por un operador lógico y una variable booleana y una constante booleana, que es true, ¿vale? True o false serían las dos constantes booleanas, las dos constantes lógicas. Bien, también hay operadores que simplemente veremos que nos permiten añadir un operador que sea más sobre la x, lo que hace es sumar 1 a la x. Es como si hiciésemos, ya veremos ahora después, x es igual a x más 1. A partir de aquí ya en programación siempre vamos a usar el símbolo igual para la asignación, ¿vale? Y siguen cumpliéndose pues expresiones, reglas básicas, como puede ser por la asignación, siempre va a tener la variable que se va a asignar a la izquierda a partir de ahora. Y aquí podemos escribir todas las expresiones que queramos, siempre que sean que el resultado dé el mismo tipo que la variable que vamos a asignar. Y si no, bueno, pues veremos que se pueden convertir de alguna manera ese resultado. Vamos a ver los tipos de datos básicos y complejos estructurados, pero en este caso los básicos. Bueno, porque los complejos estructurados son precisamente los que veremos en la unidad, la penúltima unidad. Los básicos o simples, ¿vale? Complejos o estructurados, así es una gran clasificación, por decirlo de esta manera. Los básicos o simples tenemos numéricos y no numéricos. Los numéricos, básicamente hay dos bloques, que son los enteros y los reales. En los enteros tenemos el int, que es el tipo entero que vamos a utilizar, el tipo entero normal, básico, digamos, sin abreviar. Por ejemplo, los sort son datos enteros, pero que tienen un rango de uso menor, el menor de todos, por eso es el menos corto, y esto es porque ocupan menos espacio de memoria que ninguno. Es decir, sort estaría sort, los enteros cortos, los enteros, luego los long, que son los enteros largos, y luego tenemos dos posibilidades que son ponerle sin signo, decirle que un entero, esto es un operador que va delante de int, igual que cualquiera de estos, sort, long, va delante de int como prefijo, o con signo, digamos, ¿vale? Esta es la traducción con signo. Con signo normalmente no se va a utilizar, porque lo que realmente por defecto se va a utilizar es int y eso tiene signo ya. Pero si le ponemos el prefijo unsigned, lo que hacemos es eliminar la información del signo y eso también pues tiene unas implicaciones.
¿Vale? Sobre todo esto se usa pues para ampliar el rango, porque los números enteros que no tienen signo, bueno, pues en vez de dividir, si el rango pues es, por poner un ejemplo, de menos 1000 o menos 4000 a más 4000, ¿vale? Tenemos sin signo, pues podemos ampliar el rango de 0 a 8000, porque la mitad de los números que están en los negativos los estamos aprovechando todos para los positivos, ¿vale? Los float, los reales, vamos a ver float, que son con el prefijo long, que también puede tener long float, y los double, que van a ser de doble de precisión. Es decir, si con estos, por ejemplo, utilizamos 16 bits, pues con doble vamos a utilizar 32. Y luego tenemos también el prefijo que nos hace todavía más largo la posibilidad de almacenar. En este caso, los reales son con coma flotante, pues la posibilidad, al final todos los números con coma flotante, pues tienen una parte entera, la coma, y luego todos los demás, prácticamente todos los demás números son decimales. Entonces, ese decimal es la cantidad de decimales que tiene, es lo que me va a dar la diferencia entre el float y doble. Y luego los no numéricos tenemos pues los caracteres, el char se define así, lógico booleano, que ya hemos dicho, pues verdadero o falso, que se declaran con bool, la palabra clave bool, y los vacíos, pues el tipo vacío pues es el void. Dejo también aparte los punteros, porque aunque sean tipos de datos simples, bueno, pues su uso estará más detallado, vamos a ver un poco más en esa penúltima unidad, y en los primeros temas, en los primeros programas tampoco los vamos a manejar, pero los punteros, para entender un poco, bueno, lo que hacen es que en lugar de definir una variable directamente, lo que defino es una pequeña variable que contiene un número, pero ese número es una posición de memoria, es decir, me dice dónde está el dato en la memoria directamente, ¿vale? Mientras que la variable, pues yo la declaro y con el nombre, pues yo no me tengo que preocupar si esa dirección. Pero esto lo que permite en los punteros es que cuando yo quiera dejar de usar esa posición de memoria, pues elimino o dejo de apuntar con el puntero a ese sitio, y por tanto esta memoria me queda libre para poderla utilizar para otro programa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos ya. Declaración de tipos. Declaración de tipos, pues comenzando por esto. Vamos a ver. Como siempre, en estos programas que estamos utilizando, pues la librería UStream para entrada y salida básica, cin, cout. Aquí solo usamos cout, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo donde aparezca el cin para introducir un dato por teclado. Y nos fijamos también en un elemento importante que es el punto y coma. Aquí no están, ¿vale? Donde sí tiene que estar los puntos y comas siempre en la final de cada instrucción. Esto es básico. Esto es porque nosotros podríamos escribir aquí todas las instrucciones en una sola línea, separadas por punto y coma. Haría prácticamente ilegible el programa, pero esa flexibilidad también la permite C, ¿vale? La flexibilidad de formato, como decía antes. Bueno, aquí lo que declaramos, se declaran 3 variables enteras. Primera línea. Siguiente línea. Declaramos la variable entera número de meses con una asignación, que es el resultado de la operación de dos constantes de la suma 6 más 6. Aquí declaro una variable que se inicializa además con el valor 365. Esto lo puedo hacer así o lo puedo hacer in year y poner igual 365, ¿vale? Pero es una forma de inicializar estas variables. Aquí declaro dos variables, inicializo una, es decir, le doy el valor 15, pero la otra no. La otra, de momento, no tendrá ningún valor. Aquí declaro una constante. Además, la constante se dice con esta palabra clave const y luego que es entera. Y la inicializo, por supuesto. La constante, bueno, puedo definirla, pero tengo que decirle el valor porque este es el valor que va a tener siempre. Y la diferencia es que yo aquí a días, semana, no puedo asignarle ya otro valor en ningún momento de la ejecución, ¿vale? Aquí se define una variable de tipo entera. Además, esta variable excede el rango. Excede el rango significa que si el número tiene un rango de 65.000, por ejemplo, sobre los 65.000 por ser número entero, pues cuando imprima esto,
se me va a salir fuera de este número entero y veremos lo que va a suceder ahora. Y por último, en las declaraciones, el modificador long aumenta el rango y vemos qué es lo que va a suceder, ¿vale? Para que veamos el efecto de ese modificador o ese prefijo que va delante de int. Bien, pues aquí, si ahora hago todas estas salidas por pantalla, vemos que, primero, el año 365, como había inicializado aquí. Después imprimo número de meses, 12. Vemos que era 6 más 6, pero ya me da el resultado de esa expresión. Siguiente, a continuación, número de meses, a continuación, día, que incluyo aquí, en esta imprimo dos cosas, día, imprimo hora. Y imprimo otra cosa que es aquí un carácter especial, eso es un carácter constante especial. Todos estos caracteres, además, los tenéis en la unidad de expresiones, justo donde están las constantes de tipo carácter, ¿vale? En ese epígrafe 2.4. Bueno, pues aquí básicamente de esos lo que más vamos a utilizar es el barra n y barra t. El barra es barra de este tipo, ¿vale? Barra invertida. Bueno, pues esa barra significa que esto es un tabulador y lo que me va a imprimir es justamente lo que aparece aquí, un espacio tabulado, no sé, son 10 espacios en blanco o algo así, y eso, bueno, pues lo puedo poner todos los que quiera, ¿vale? Si pongo dos tabuladores, pues me multiplicará este espacio en blanco por 2. Igualmente, si le pongo una barra n, haría un salto de línea. Entonces, esto, el 15, y el siguiente número, el 32.766, lo imprimiría en la línea siguiente. Bien, ¿qué es la hora? Bueno, pues vamos a ver de qué imprime. Día lo he definido aquí, 15, y hora no lo he definido, ¿vale? En ningún momento. ¿Y qué me imprime aquí? Pues me imprime este valor porque es el que en ese momento había en esa posición de memoria, con lo cual, al no inicializarlo, pues puede salir cualquier cosa, ¿vale? Siguiente línea que imprime, día-semana. Día-semana me imprime la constante, correcto. Siguiente, imprimo número, pero ese número lo había declarado, lo había inicializado a posta con un valor altísimo fuera del rango y lo que hace es que al salirse fuera del rango por encima de él, pues vuelve a va de 0 a los 65.000 y pico, bueno, pues se pasa a un rango negativo. El 65.000 y pico estoy diciendo un valor, ¿vale? De memoria, pero no es exactamente 65.000 porque obviamente aquí, si no, tampoco podría imprimir esto, ¿vale? Esto pasa, o sea, es 65 por 10 elevado a mucho. Ahora mismo no recuerdo el rango exactamente. Aquí le pongo el modificador num largo, a num largo le digo que sea un entero largo y entonces sí que me muestra el número completo, ¿vale? Esa es la diferencia con un entero normal. Este ejemplo lo pongo para ver una cosa importante. Este ejemplo lo pongo para ver que hay letras, los caracteres, veamos que se almacenan en realidad como si fuesen números. ¿Por qué? Porque los caracteres, para almacenarlo en binario, no es posible. Necesitamos codificarlo. Para codificarlo, pues hay tablas de codificación, que vamos a ver luego después. Y según esas tablas de codificación, que son estas, bueno, esta la vamos a adelantar, esa tabla de codificación lo que me hace es que me dice, bueno, pues tanto en hexadecimal, toda esta línea, perdón, en decimal, del 0 al 127, estos son 128 números, esto tiene 8 bits. Se puede codificar con binarios con 8 bits. Pero normalmente, bueno, se usa el número decimal para llamar a ese carácter. Se puede usar el hexadecimal, que es más corto, como vemos, el hexadecimal, y que, bueno, ya empiezan a entrar las letras A, B, C, D, E, F, hasta la F, que vale 16. Bueno, pues bueno, sí, serían hexadecimal o toda esta de aquí que es octal. Esto del sistema de numeración lo tenéis en otra asignatura, pero no vamos a entrar aquí, pero el sistema octal, el número más alto que podemos tener es el 7, ¿vale? Y aquí tenemos el número más alto que es el 0 al 16, sí, 0 al 16. En realidad, bueno, pues lo que vamos a ver aquí es que estos son formas de llamar al carácter. Estos caracteres están en blanco porque son
principio están reservados o para caracteres especiales y por tanto no tienen una apariencia por pantalla como puede ser el salto de línea. El salto de línea es un carácter que no tiene representación en pantalla, ¿vale? Pero a partir de aquí, bueno, este viene con un espacio, a partir de aquí ya todos estos son los símbolos, números y a partir de aquí empiezan las letras mayúsculas, luego vienen otros símbolos, luego las letras minúsculas. Bueno, pues vamos a ver que, por ejemplo, si queremos imprimir aquí la letra H, hay varias formas de hacerlo. Poniendo comillas simples. Cuidado con esto porque las comillas simples solo sirven para caracteres individuales. Si pongo un carácter especial, aunque no sea individual, si utilizo, por ejemplo, el carácter barra N para el salto de línea y lo muestro, lo saco por pantalla, cout, con esta barra, o sea, con este símbolo menor, lo que me hace es hacer un salto de línea. Claro, no voy a anotar nada si no pongo, por ejemplo, pues algo, si quiero poner una cadena de caracteres, tengo que usar las comillas dobles, ¿vale? Entonces, aquí lo que me va a hacer es mostrar el salto de línea y luego puedo hacer otro cout y mostrar otra cosa y, por tanto, esto me lo va a mostrar en distinta línea de lo anterior. Si quitamos esto, me lo va a mostrar seguido. Y además, sin espacio en blanco, ni siquiera porque ninguno de los dos le he dejado un espacio en blanco antes o después, ¿vale? Bien, bueno, pues otra forma de representar la H es en hexadecimal el 0068. Si nos vamos a la tabla y vemos el 0068 en hexadecimal, estamos en la columna es este. Vale, correcto. Pues esto es la H, ¿vale? En esta tabla de código ASCII. También depende de qué tabla esté utilizando, UTF-8, Unicode, la que sea. En eso tendríamos que buscar esa tabla y ver la correspondencia entre el número, ya sea en hexadecimal, en octal o en decimal, con el carácter que queramos imprimir, ¿vale? Pues vemos la otra forma de imprimir, precisamente el 068, pero si lo ponemos así con la barra invertida como un carácter especial, lo que me hace es, lo que viene a continuación tiene que estar en octal. Entonces, precisamente en octal es el 150. ¿Vale? Esto también lo podéis comprobar luego, pasar el número 68 hexadecimal a octal, lo hacen las calculadoras, y bueno, pues directamente podríais ver cualquiera de estos en cualquiera de las tres formas. Y en decimal, que directamente no hace falta poner ni siquiera comillas simples, como teníamos antes con los hexadecimal o octal, sino que ponemos un número. Esto significa que un carácter es compatible o se puede asimilar como un número, ¿vale? En un momento dado, pero teniendo en cuenta que son cosas distintas. Si yo lo quiero usar para comparar, bueno, pues normalmente si voy a comparar en la tabla la H, ¿cuál va antes? La H, orden alfabético, la K. Bueno, pues como el H tiene un número menor en cualquiera de estos, ¿vale? En decimal, por ejemplo, tienes 104 y la K tiene 107, pues la H va antes en orden alfabético que la K. Entonces, esto también me permite hacer operaciones con el símbolo menor o mayor en cuanto a orden alfabético, ¿vale? Porque se asimila que es una comparación de números enteros. Bueno, el salto de línea que ya había contado, el tabular que ya había comentado y bueno, aquí imprimimos todo y me sale pues eso, primera línea, todas las H's, las distintas formas de H que he puesto. La segunda línea, compañeros, pero vamos a ver que aquí simplemente estoy definiendo dos variables de tipo carácter y asignándoles estos valores especiales. Aquí lo que hago es mostrar las letras, o sea, la primera línea con el mostrado de las H's. Bien. Y ahora, aquí cuando muestro compañeros, vemos que no pongo compañeros, aunque se puede escribir, generalmente sí, dentro del compilador puedo escribir la ñ, pero siempre que no sea el nombre de una variable o acentos igualmente también, ¿vale? Si no, pues en caso de que quiera asegurarme que en esa tabla de codificación usar la ñ, pues voy a usar la ñ en Unicode que es el 00F1. Pues esto podéis buscar con la U de Unicode delante y de esta forma me va a asegurar mostrar ese carácter. También esto va en función de la codificación que use mi compilador, ¿vale? Y cómo lo tenga yo configurado, pero bueno, eso tampoco vamos a tener aquí detalles, es simplemente entender que un carácter puede ser compatible con un número entero. En la declaración 3 que tengo aquí, tengo los bloques, es porque vamos a ver que pues pueden haber declaraciones
de constantes o de variables que sean globales. Como he dicho antes, esto se entendería o se podría utilizar a partir de ahí en cualquier programa de este fichero, constantes globales a este fichero. En este caso significaría que podría tener aquí, tengo el main, pero podría tener una función y utilizarlo también, ¿vale? Y cualquier sitio dentro del main, por supuesto, también voy a utilizar ese valor max igual a 3. Bien, vamos a ver después cómo se utiliza. Esta es una variable global, x, que también se puede acceder a ella desde cualquier sitio de este fichero a partir de este momento. Y aquí la declaración de mi programa main con el inicio y el fin. Aquí esto tendría que estar tabulado aquí porque puede dar lugar a error pensar que el for empieza aquí y termina aquí. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver ahora, lo que es ese for. Aquí declaramos con el variable char, de la variable char, bueno, no estamos inicializándolo, como dice ahí, ¿vale? Con la inicialización de char todavía, pero podríamos inicializarla aquí. Y aquí esto es un bucle para. For, los bucles para, vamos a dar siempre separados por punto y coma 3 cosas. La primera es definición. Podemos definir dentro del tipo de la variable que vamos a usar. La variable índice la definimos como 0. Generalmente pues es un índice, es un número entero. Y comienza en 0. Eso es lo que hemos hecho esa primera parte. A continuación le decimos la condición de parada, es decir, ¿cuándo va a parar el bucle? Cuando i sea menor que j. Y a continuación le decimos un operador sobre i, que en este caso podría ser i más o más i. Es un poco, es parecido, pero el efecto es un poco distinto. Si ponemos más i, si ponemos i más, lo podríamos probar, luego después podríamos ver algún ejemplo, pero el que hace es sumar 1, ¿vale? Este operador es un unuario, es decir, actúa sobre una sola variable y lo veremos después, que lo que hace es sumar 1. Entonces, el bucle va a ir de i igual a 0 hasta i menor que j, pero j vale 3, o sea, va a ir 0, 1, 2, porque el 3 ya no es menor que 3, y cada vez sumando 1. Vamos a ver, entonces, el bucle para o el bucle for, aquí va a tener una sentencia de salida, cout, que es escribir pues, por pantalla interacción número, y me va a mostrar aquí, de esta manera, cuál es el número de la interacción en la que estoy. Y aquí un salto de línea. Esto lo podría escribir así o lo podría escribir con un NL. Es decir, NL directamente en el espacio de nombres std, ya estoy poniendo, no hace falta ponerlo porque ya lo tengo aquí, esta línea, pues es equivalente al carácter simple n, ¿vale? Es lo mismo. Solo que, bueno, pues el carácter n se puede poner dentro de aquí, por ejemplo, podríamos poner aquí un /n, dentro de las comillas dobles, y aquí terminar la expresión interacción de número /n, y todo iría con el salto de línea en la misma cadena de caracteres, ¿vale? Mientras que el NL va separado, siempre de la cadena donde... Aquí lo podemos también el /n separado, pero el NL siempre va separado. Bueno, aquí definimos a continuación una variable de tipo real, float, f, y le asignamos el valor i. Lo que va a hacer f al asignarle el valor i, que es un valor entero, es convertirlo, implícitamente lo convierte en un número real. Así que la i va a ser 0.0, 1.0, 2.0. Digo el punto 0 porque aunque no es necesario en C, pero había lenguajes de programación donde si declaramos una variable como real, tendríamos que poner siempre un punto, aunque fuese el decimal 0, mientras que en C nos permite poner 1, 2, 3 o 0 directamente sin el decimal, ¿vale? Y después, eso sí, al mostrarlo, veremos que va a mostrar lo que va a mostrar después. Bueno, esto es un condicional. Si f es mayor que 0.8, cout, entonces éxitos. Mostrará el entonces aquí no hace falta porque en la misma línea, si el condicional if solo tiene una acción, en el caso de que se cumpla la condición, que va entre paréntesis, siempre entre paréntesis, en el if, en el si f es mayor que 0.8,
Entonces el DNS no se pone, pero si es una sola línea, tenemos que terminar esta sentencia, termina en realidad en el punto y coma. Y ya veremos después que en otras ocasiones, como este otro if, pues necesitamos una llave, o aquí la hemos puesto, realmente no la necesitamos porque solo tiene una instrucción. Pero si el condicional if tenemos que añadir varias instrucciones en caso de que se cumpla la condición, pues vamos a poner siempre entre llaves el bloque que va a venir en ese caso, ¿vale? Bien, aquí voy a mostrar éxito. Un comentario, desaparece en FI. ¿Por qué desaparece en FI? Bueno, pues porque aquí no es que desaparezcan desaparece su uso. Eso es lo que se llama el ámbito de vida de una variable. El ámbito de vida de una variable es cuándo podemos usar esa variable. Como la hemos declarado la i aquí, su uso está restringido al for. ¿Y el for dónde termina? Aquí. Es decir, en esta línea, la línea 15. Con lo cual aquí desaparece la i. Bien, ¿por qué desaparece la f también? Pues porque la f también está dentro de ese bloque declarado. Incluso la f, aunque esté dentro del bloque de cout, aquí no podríamos imprimirla porque no la hemos declarado todavía, esa variable. Tendríamos que haberla declarado antes del cout si quisiésemos usarla en esta línea. Por tanto, por eso, cuando termina este bloque, bueno, una vez que hace la primera pasada, declaramos f y ya la siguiente pasada sí podríamos utilizar ya f, ¿vale? Pero esto es un ejemplo que no es muy habitual, el poner declaraciones de variables dentro del código, sino que normalmente, bueno, pues si solo la vamos a necesitar en el bloque, la declaramos al principio de ese bloque. Igual que si la vamos a necesitar dentro del main, pues la declaramos al principio del main y no en cualquier parte dentro del programa, ¿vale? Como buena costumbre. Bueno, más cosas. A partir de aquí, si intentásemos usar la variable f o la variable i, no tendría sentido. Sin embargo, la variable j, como es una variable, pero es una variable que está en el bloque, dentro del bloque del programa principal. Y ahora el programa principal empieza aquí, vamos a limpiar esto, y termina aquí. Por tanto, el programa principal, la variable j, se puede usar dentro de ese bloque donde comienza y termina esa llave. Como por ejemplo aquí. J es distinto de 7. Bien, pero J qué valor tiene? J tiene el valor 3. Por tanto, aquí este condicional está fuera, y esto es lo que había dicho antes, que esto tenía que estar tabulado. Esto tenía que estar tabulado aquí y por eso J está fuera ya de la repetición. O sea, solo se va a realizar una vez porque es que ni siquiera está dentro del bucle, ¿vale? Esta línea es la última que se realiza, por eso solo aparece una vez. Esa es la explicación. Vamos a ver esto de la conversión de tipos. Veremos pues eso, que un carácter se puede convertir en un número entero. Vamos a ver un ejemplo más. Si nosotros declaramos dos variables de tipo carácter A y B y digo que A contiene el valor de A, la letra minúscula A, y B el valor de B, letra minúscula B, si declaro una variable nueva C, digo que C es igual a la suma de A más B, pues no va a dar error. ¿Por qué? Porque lo que va a realizar es que va a sumar el valor, el carácter lo va a transformar en su código en decimal y el de B lo mismo y me lo va a sumar. Esto yo para mostrar el valor de A y el valor de B también podría mostrarlo o en cualquier momento podría convertirlo, conversión de tipos, con un operador, un operador, un casting que se hace, se llama esto, utilizando los paréntesis y el tipo de datos al que yo quiero convertir esto. Entonces, de esa forma la A pasa a ser un valor entero y por eso al ejecutar esto me mostraría el valor en decimal de A y lo mismo con la B. Pero implícitamente, cuando yo le asigno dos caracteres a un operador, que en este caso es la suma, y en este caso se asigna al final a un valor, una variable entera, esto lo que hace es convertir automáticamente los valores de A y B en su resultado en entero. Y va a hacer la operación y me va a dar C como un número entero. Vamos a ver un poco más adelante. Creo que viene aquí. Conversión de tipos aquí, justo. La A es 97, la B es 98. Podríamos mirar en la tabla de esa ASCII que hemos dicho antes si la A y la B corresponden a esos números 97 y 98, como vemos aquí en la tabla ASCII. Bien, pues entonces me está cogiendo los valores en decimal de los caracteres A y B y hace la operación y el resultado da 95. Si no hiciese esto que he dicho, que era, bueno, está aquí también
Si no hiciese esto, si no hiciese el casting, aquí lo que imprimiría para al hacer el cout, me entendería que esto es un carácter y me mostraría el carácter, ¿vale? Me mostraría la letra A y la letra B. Pero al hacer esto me muestra, podríamos probar esto y me mostraría aquí la letra, bueno, pues la letra A y la letra B. De hecho, bueno, aquí me lo está mostrando ya porque lo tengo así, ¿vale? En esta línea lo que quiero hacer es que veamos la diferencia entre mostrar un carácter sin convertirlo ni implícitamente como aquí, sino sin convertirlo sin más, y convirtiéndolo necesitaría esto. Pero también se puede convertir implícitamente haciendo una operación con ese tipo, cuyo resultado de ese tipo de datos, y automáticamente el carácter se puede traducir por un entero. Y por eso, bueno, pues ahí me da directamente el 195 sin tener que poner, pues aquí no estoy poniendo INT, es decir, esto. No estoy haciendo INT con el paréntesis, ¿vale? INT y poner A más B. No es necesario. ¿Por qué? Porque A más B se lo estoy asignando a una variable que es de tipo entero y por tanto me muestra el tipo entero. Vamos a ver aquí los tipos de datos numéricos entero y real, el int y float mezclados. Bueno, pues si están mezclados, pongamos que este número, y como siempre vemos la declaración o las directivas de preprocesador que utilizamos, como siempre, para entrada y salida. En este caso seguimos usando solo salida. Y de nuevo, bueno, pues un comentario, conversión de entero a real. Vamos a ver, este main tiene algunos, ahí no está en void, pero podríamos poner void, y esto es porque lo genera, lo que tiene ahí dentro de parámetros lo genera automáticamente C. Esto lo veremos en otra sesión, ¿vale? Lo importante es que, bueno, lo genera automáticamente NetBeans, quiero decir, por eso se ha quedado esto así. Si no, podríamos dejar esto con void o directamente paréntesis vacío y eliminar toda esta parte, ¿vale? Funcionaría igual. Pero repito, lo que no podemos eliminar es esto. Aunque no pongamos el return 0 al final, pero en C++ es obligatorio, ¿vale? Que tengamos un valor delante del main. Pero ahora, bueno, pues vamos a seguir con el tema de la conversión de tipos. Float, tipo real, asignado a una variable 2.2. Bien. Una variable entera, i igual a 3. Definimos una variable en real, suma, y realizamos la suma. Vemos que automáticamente el tipo de datos de suma, me va a hacer que esto, la x y la y, se sumen como si fuesen números reales, ¿vale? También va a ser otra vez una conversión implícita por los tipos. Y al final el resultado me muestra el resultado real. En este caso, podemos hacer al revés, que de float, o sea, de una variable real con decimales, me pase a una variable entera. ¿Y qué voy a hacer aquí en este caso? Bueno, pues voy a hacer una declaración. Vamos a ver, esta declaración es 2.3, la variable x, y le he asignado ese valor, y 5.1, la variable y. Las dos son variables reales, ¿vale? Separadas por comas, puedo definir todas las variables que quiera. Y cuando termine, punto y coma, como siempre. Bien, la siguiente línea tiene una variable entera, suma entera. La siguiente línea, una variable real, float, suma real. Los nombres de las variables, vemos que si queremos usar palabras compuestas, frases compuestas, podemos usar ese guión bajo o a veces también se puede usar la nomenclatura suma entera, es decir, nomenclatura mayúsculas, minúsculas, porque C y C++ son, distinguen mayúsculas de minúsculas, ¿vale? Si no fuese así, bueno, pues podríamos, esta sería además una variable distinta a esta. Y de hecho son dos variables distintas, ¿vale? Eso es una forma, me refiero, de separar distintas palabras en una misma frase, que al final es lo único que se puede escribir para tener varias palabras en el nombre de una variable. Quiere decir que un nombre de una variable nunca puede tener, lo que no puede tener es esto, ¿vale? Pero eso tampoco lo hacíamos así en pseudocódigo, sino que siempre tienen que estar unidas por algún tipo de carácter, bien así o directamente sin ningún tipo de carácter.
Bueno, pues estas variables las he declarado para hacer suma entera. Como la he declarado como número entero, el resultado va a ser número entero. Y suma real con los mismos operandos, es decir, las mismas x y, van a dar resultados distintos. Vamos a ver aquí lo que muestra suma entera y suma real, ¿vale? Vemos otra vez lo del salto de línea, que lo comento ahí, pues, y bueno, pues aquí lo podemos poner incluso aquí solo, el salto de línea, aunque esto no es habitual. Y lo que me saca es la operación con número entero, suma entera, y la operación como real con número real, ¿vale? Haciendo uso de las mismas variables x y los mismos valores. Vemos cómo al final, pues eso convierte los tipos en función de dónde va volcada la operación que se van a realizar con esos datos. Bien, aquí tenemos operadores unarios. Los operadores unarios son estos, hasta ahora habíamos visto pues operadores como la suma, pues que es los que tenemos dos operandos o más, es decir, dos datos que están relacionados por un símbolo, en este caso la suma, un operador matemático. Pero en un operador unario, el operador actúa únicamente o directamente sobre una variable. No necesita dos. Aquí lo que estamos haciendo es asignar el valor de esta expresión contador más a la variable muestra. Las dos están declaradas como enteras, pero el contador está inicializado a 1. Es decir, comienza su valor en 1 en el programa. Y lo que vamos a hacer es, muestra es igual a contador más, lo que va a hacer es sumar, en lo que os había dicho antes, va a sumar, pero previamente, o sea, va a coger el valor de contador y después lo va a sumar. Y vamos a ver que con esto pues va a mostrar, va a hacer muestra, es decir, el contenido de muestra va a ser lo que resulte de ese operador, y aquí el contenido de muestra, aunque parezca que hace la misma operación, va a hacer otra cosa distinta. Vamos a ver, en primer lugar, con contador más lo que hace es, contador valía 1, ¿no? Bueno, pues muestra se queda con el valor de 1 y contador pasa a tener el valor 2. Esto significa que al poner el operador después de contador, muestra ha recogido el valor de contador y después lo ha actualizado. No sé si a lo mejor antes lo he dicho al revés, pero lo que hace es cogerse el valor del que tiene el contador, muestra, y después se actualiza ese valor, ¿vale? Por eso está postfijo, el el operador. Eso significa que contador va a pasar a tener el valor 2, por eso me muestra esto, se queda con el valor que inicialmente tenía contador, se actualiza a contador y se queda con ese valor nuevo en la variable contador. Mientras que después de ejecutar muestra con más contador, vemos que ya, bueno, también es porque estamos aquí. Contador ahora mismo tiene el valor 2 y le hacemos la suma antes de asignarlo. En este caso lo hacemos antes de asignarlo a la variable muestra, y por tanto lo que me da es esto. Muestra pasa el valor, lo suma, suma contador 1, se lo pasa a la variable muestra, tiene el 3 y el contador también se queda con ese valor, ¿vale? Es la diferencia de ese mismo operador entre prefijo, como está aquí, de forma prefija, y posfija, como está aquí. Vamos a pasar a ver otra forma de operadores unarios. En este caso tenemos, bueno, pues otro programa con un número entero que está inicializado a 2, un número booleano que es 0, y aquí la variable booleana es 0, tiene los valores verdaderos o falsos, ¿vale? Se va a comprobar con es x igual a 0. Esto es una expresión lógica. El igual significa que estamos comparando si la x es igual a 0 y no asignando. Si pusiésemos x igual a 0, como hacíamos a veces indistintamente en pseudocódigo, lo que me haría C es interpretar que estoy asignando el valor de x a 0 y me diría que esto no es una expresión lógica, que es una expresión de asignación, así que aquí no puede ir. Vale, las expresiones lógicas sí pueden ir aquí igualadas a un booleano y se pueden poner de esta manera. Igual que las ponemos en el condicional con paréntesis, se pueden poner asignadas a un valor booleano, a una variable booleana como es 0, siempre que las pongamos entre paréntesis. Esa expresión lógica, su resultado final siempre va a ser o verdadero o falso.
¿vale? Entonces, la comprobación de x igual a 0 se pone así, de esa forma lógica, y esto va a dar x igual a 0 va a ser verdadero o falso. En este caso, pues como x vale 2, va a ser falso. Entonces, yo si ahora le digo if es 0, igual que si pusiese aquí if, paréntesis, x igual 0, tendría el mismo efecto, pero para que veamos que se puede asignar a una variable, que es más fácil luego leer el condicional así, si es 0, if, paréntesis, paréntesis, es 0, entonces aquí vamos a hacer estas acciones. Cout, vamos a mostrar con cout el valor de x es 0 y final de línea, salto de línea. Este es el si no. Aquí tenemos un condicional doble y aquí tenemos que abrir de nuevo, vemos que el if, la parte primera del condicional doble, se cierra aquí. Aquí aparece la parte del else. Podríamos aquí añadir el si no, el pseudocódigo. En caso contrario, si no, ¿qué vamos a hacer? Pues cout, el valor de x no es 0 y salto de línea. Bien, pues vamos a hacerle una operación de un operador unario que también es, se utiliza en la negación lógica, que es la negación lógica. La negación lógica es una exclamación delante de una expresión lógica. Una expresión lógica, ya digo, que podría ser x igual a 0, para que sea una expresión lógica, lo pongo así. Bien, pues si esto lo ponemos así, estamos usando el operador negación. Y entonces lo que va a comprobar esto, en realidad, es si x es distinto de 0. Es decir, es lo mismo que esto. Pensemos, x es igual a 0. ¿Qué es lo contrario de que sea igual a 0? Que x sea distinto de 0. Bueno, pues justamente eso es lo que hace este operador negación. ¿Vale? La negación lógica. Y eso es equivalente a comprobar si x es distinto de 0, ¿no? Que se pondría así, por eso con la exclamación y un igual solo. Bien. También lo podremos aplicar este operador sobre una variable booleana y haremos lo contrario. Si es falso, lo convertimos en verdadero. Es decir, esto con el operador mutamos el valor booleano de falso a verdadero. Por lo tanto, en la segunda pasada, o sea, en este segundo condicional, mejor dicho, no es un bucle esto, pues lo que me va a mostrar es que x es 0, porque ahora es verdadero. ¿Vale? Pero es el mismo condicional exactamente que he puesto aquí, ¿vale? Por eso ya no paro a explicar eso. Y vemos eso. El valor de x no es 0. Mutamos el valor con el operador negación, en la exclamación hacia abajo, la exclamación de cierre, y nos sale el caso contrario. En operadores binarios hemos visto la suma ya como ejemplo, pero bueno, pues hay muchos operadores binarios aritméticos. Por ejemplo, aquí quiero calcular las soluciones de esta ecuación. ¿Vale? Este programa quiere calcular las soluciones de una ecuación de segundo grado donde x es igual a menos b más menos, etcétera, etcétera. Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Bueno, pues lo que hago es, primero, parametrizar, bueno, la ecuación parametrizada, los parámetros de la ecuación, los valores que yo voy a coger son a, b y c. Y lo que voy a hacer, pues, es que a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a 1. Es decir, sería 1x cuadrado menos 2x más c, ¿no? Igual a 0. Y esa ecuación, las soluciones son las que voy a calcular con estas variables reales, ¿vale? Igual que los parámetros también los he declarado como reales, simplemente para que podamos, bueno, pues tener todos los mismos tipos reales, pero podrían ser números enteros, ¿no? Aquí no hay decimales. Bueno, la solución primera es x igual a paréntesis, porque voy a poner una fracción. La fracción se puede implementar con ese operador binario, ese operador que utiliza dos partes, que es el operador división. Y ese operador es esto, 2 tercios o x entre 2, cualquier cosa de estas, pero quiero dividir u otra expresión más compleja, tendría que usar paréntesis, ¿vale? De ahí el uso de estos paréntesis. Bien, a continuación, dentro de cada paréntesis voy a poner la expresión menos b y ahora hago uso de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada no es un operador primitivo, digamos, del compilador que directamente pueda usar, sino que necesito importarlo de una librería que se llama math.h, ¿vale? En este caso sí que tiene la h.h esta, bueno, podemos entonces poner esa librería para usar, y a partir de ese momento usamos sqrt, que es la raíz cuadrada, ¿vale? Y la raíz cuadrada va entre paréntesis dentro
como un único argumento, un único parámetro. Esa función que ya está predefinida en C++, aquí le estoy poniendo otra expresión. Y esa otra expresión está formada por b, que es b al cuadrado, para hacer b al cuadrado, menos 4 por a por c. Y eso es lo que va ahí dentro de la raíz cuadrada. A eso le añado el menos b, que es esto, menos b, sumando. La solución x2 es lo mismo, pero en vez de con la suma, con la resta, es decir, con la operación que está aquí abajo. Por tanto, bueno, pues esto me va a dar las dos soluciones de la ecuación de segundo grado esa que he presentado. Pongamos que seguramente si vemos si buscamos en internet math.h, la librería math de math.h de C++, vemos que tiene una operación que es power el cuadrado, que es lo mismo que b al cuadrado, lo que había hecho antes con b por b. Entonces aquí hay que escribir así, una función para el cuadrado, todo eso irá dentro de ese paréntesis, que es lo que va dentro de la raíz cuadrada con el menos 4 por a por c. Siempre la barra de división indica esta barra de aquí, y el 2 por a, como es una operación que aquí aritméticamente se pone así, pero nosotros tenemos que poner siempre el operador multiplicador con ese asterisco, si no, no es correcto, ¿vale? Es decir, no podemos poner 2 por a en programación nunca así. A partir de este momento, el operador multiplicador es siempre un asterisco. Bien, pues si hacemos esto mismo, pues veremos que esta misma utilidad va a funcionar también. Pero ¿qué pasaría, que es lo que voy a hacer a continuación, si no le pongo esta línea? Es decir, si elimino esta línea, ¿qué pasaría? Bueno, pues compilo y me pasa esto. Error, en línea 927, me va a decir la línea, no sé si lo tengo justo en esa línea, 927. Bueno, 9, línea 9, sí, y el 27 me detecta donde empieza la columna donde empieza el operador SSQRT. Me está diciendo el sitio exacto, hay un error, PAU. Bueno, en este caso, perdón, lo que primero hace, como es de dentro hacia afuera, en el paréntesis, es intentar compilar o detectar qué significa ese PAU, ¿vale? Y por eso me sale, bueno, pues primero el mensaje con PAU y me dice un símbolo en NetBeans y todos los compiladores exactamente dónde está, justo antes de dónde está ese error. Y el error está en el power. No está declarada y, por tanto, si no está declarada es porque no entiende de dónde sale esa palabra, no la entiende como palabra clave, ni siquiera de C propia. Entonces, lo mismo me pasaría con ese QRT, ¿vale? Entonces, eso significa que es porque... ¿por qué esto? Pues porque he quitado esto, ¿vale? He quitado la directiva de preprocesador y no me está incluyendo esa librería, con lo cual no la puedo utilizar. Esto va a pasar muchas veces en funciones cuando simplemente porque una función se declare con mayúsculas y la otra y luego se implemente con minúsculas y muchas veces dice mensajes como que no coinciden la declaración con, o por ejemplo, pues eso, que la declare con mayúsculas me refiero cuadrado, que tenéis en el libro así definida precisamente, y yo la he usado como cuadrado. Bueno, pues no son la misma función, porque se distinguen mayúsculas y minúsculas. Entonces me va a decir que no está declarada esa función, por mucho que yo sepa que he declarado una función que se llama cuadrado, ¿vale? Bueno, así por decir, errores comunes. En este caso, otro operador binario que tengo aquí en este siguiente ejemplo es el operador binario, tenemos acaba en 7, es falso, el operador binario lógico O. He visto antes el I lógico. Tengo aquí otro operador binario que es el resultado, el módulo de la división, el mod de pseudocódigo, que es el tanto por ciento. Aquí se expresa con tanto por ciento. Número, tanto por ciento 7, perdón, tanto por ciento 10, es el resto de dividir el número entre 10. ¿Vale? Y eso es para saber que un número acaba en 7. La expresión lógica es si el resto de dividir entre 10 acaba en 7, es que el número acaba en 7. Si el resto de dividir entre 10 acaba en 0, es que el número acaba en 0. Es una propiedad matemática, ¿vale? Entonces, defino esto, acaba en 7, acaba en 10. Y luego otra expresión lógica que es mayor que 50. Y fijaos que, bueno, todas estas las he declarado como booleanos, ¿vale? Y las he inicializado a falso. Aquí lo único que hago es inicializar en una línea distinta y aquí declaro inicializo en la misma línea. Aquí, bueno, pues la clave está aquí. Y una vez que ya he definido cuáles son los valores que tienen esas variables, a través de estas expresiones lógicas, estas tres son expresiones lógicas,
y yo las llamo, pues, para acordarme, acaba en 7, acaba en 0 y es mayor que 50. ¿Vale? Bueno, pues puedo utilizar esas variables lógicas de esta manera. Acaba en 7 o acaba en 0, todo esto se va a cumplir, o sea, se tiene que, una vez se evalúa esa expresión de dentro a fuera de los paréntesis, entonces, si acaba en 7 o acaba en 0, y una vez que se ha evaluado esto, se pasa, con el resultado verdadero o falso, lo que de esto, se pasa a hacer el siguiente operador binario, o sea, la siguiente operación binaria que es el ilógico, ¿vale? Ese es el o lógico, que es una barra de teclado, una barra vertical, que es pues simplemente bueno, pues al gráficos 1, en la tecla 1, pues, por ejemplo, ahí vais a encontrar, pues esto, cuidado en la diferencia entre una barra y dos, ¿vale? Porque una es a nivel de bits, es decir, operaría a nivel de variables que son bits. Esto es una cosa que tiene C que, bueno, pues permite hacer operaciones lógicas sobre números binarios. Esto no es un número binario. Esto, por ejemplo, esto es a nivel de bits. Y si quiero esto, sería true o expresión o X, por ejemplo. Esto es un operador sobre valores lógicos, mientras que el otro es sobre datos binarios, ¿vale? Esto incluso, bueno, pues el 1, el 3 y el 101, pues podríamos poner el 5 y el 3, por ejemplo, no se corresponden con los binarios que he puesto antes, pero lo podría poner con números decimales. Automáticamente lo interpreta como números binarios, ¿vale? Lo traduce y entonces si ponemos un cout, con esto nos va a dar la operación bit a bit de estos dos, ¿vale? Cout, esto directamente veremos que me va a dar la operación bit a bit. No es una operación lógica, ¿vale? Es distinto. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla, cout, he encontrado un número mayor que acaba en 7 o en 0 y además es mayor que 50. Bueno, perdón, he encontrado un número que acaba en 7 o en 0 y además es mayor que 50. Lo he puesto en 3 líneas, lo podría haber puesto toda la lista de caracteres en la misma, pero no, por separar. Y ese es el número. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos en un bucle for que va desde 1 hasta 100, incluyendo el 100, menor o igual que 100, y sumando 1 cada vez, de 1 en 1, o con paso 1, como decíamos en pseudocódigo. Entonces va a ir probando 1, 2, 3 y así hasta 100 me va a decir todos los números que cumplen esto, que acaban en 6, 7 o en 0 y además son mayores que 50. La solución sería esta. A partir de 50 me empieza a dar los números que lo cumplen porque antes de 50 no cumplía ninguno. ¿Por qué? Bien, porque aunque cumplan en la parte lógica, vemos que aunque cumplan esto, un momento, voy a borrar. Bien, aunque cumplan que acaba en 7 o acaba en 0, si luego no cumple esta otra parte, es decir, para que sea el ilógico, tiene que ser además mayor que 50. Si no es mayor que 50, me da igual lo de la izquierda. Por eso digo que aquí también el orden de las operaciones cambia. Si hubiese puesto un paréntesis, por ejemplo, hubiese puesto un paréntesis aquí y hubiese puesto el paréntesis aquí, vamos a ver si lo puedo mover. Es decir, si estos paréntesis fuesen así, ya, un momento, tengo que borrar esta línea aquí que me ha tachado. Bien, ahora sería distinto, ¿vale? Es decir, esto es una operación, al igual que tiene una jerarquía, que se va a realizar pues en función de paréntesis y también en función de la jerarquía que tienen esos operadores, ¿vale? Eso justo lo tenéis ya al final de la unidad de expresiones. En los operadores, bueno, al final hay una tabla, operadores de expresión de asignación, hay una serie de operadores de expresiones lógicas que son en el epígrafe. Operadores de expresiones, relaciones y relaciones lógicas en el 5.4.
Bueno, concretamente es la precedencia y asociatividad de operadores. En el punto 5.2, donde tenéis eso, cuál precede a cuál, en caso de que no haya paréntesis, ¿vale? En caso de que haya paréntesis, pues ya se rompe esa precedencia, esa jerarquía, ¿vale? Bien, aquí entonces, por eso precisamente me empieza a mostrar a partir de 50, porque en este i, solo si se cumple esto, no me va a empezar, se va a cumplir que toda la expresión en global es verdadera. Por tanto, lo siguiente que hace es que acaba en 7 o 0. Bueno, esto se ha quedado así, pero porque que además acaba en 7 o 0, el que y el acaba no tienen un espacio en blanco entre medias y por eso se ha quedado unido. Pero lo importante es que acaba en 7 o 0 me va a dar las dos posibilidades. Acaban en 7 o acaban en 0. Acaban en 7, ¿vale? Todos los que cumplen eso, que acaban en 7 o 0, me van a mostrar incluso hasta el último, que es el 100, que cumple eso. Si esto lo cambiase, aquí es donde tenía esto. Si acaba en 7 en 0 y es mayor que... Si los paréntesis sería, si acaba en 7 o en 0 y mayor que 50, se evalúa primero el i, y esa es la precedencia, el i, y después el 0. Y por tanto, me saldría que acaba en 7 y es mayor que 50, acaba en 7 y mayor que 50, o acaba en 7. Con lo cual, la última operación que se hace aquí es esta, ¿vale? En este caso la prioridad la tiene el operador lógico y, por tanto, me saldrían los números 7 porque acaban 7 y luego el 17, el 27 y a partir del 50 me saldrían los que acaban en 0 también. O sea, mayor que 50 y acaban en 0. Pero también los que acaban en 7, es decir, va a seguir saliendo los que acaban en 7 o que acaban en 0 y son mayor que 50. Por tanto, solo van a salir los que acaban en 0 que sean ya mayores que 50, 60, 70, 80, 90. Es decir, esto lo he puesto precisamente para ver eso, la diferencia entre ese paréntesis y no tener ese paréntesis. Y finalmente vamos a ver, bueno, en estos operadores binarios, bueno, es que esto lo podríais comprobar pues programando directamente esto sin los nombres de las variables, ¿vale? Podemos poner los paréntesis con la expresión lógica dentro de cada uno de esos paréntesis. Se puede utilizar así, de forma alternativa. En cuanto a operadores ternarios, bueno, pues operadores ternarios hay pocos, pero uno de los pocos que hay es el operador siguiente. Si nosotros tenemos un condicional, si A es igual al carácter T, por ejemplo, mostrar, has puesto una T, y en caso contrario has puesto una letra diferente a T, vamos a emplear el operador ternario condicional siguiente. Vamos a utilizar la condición que va en el bucle, entre paréntesis, A es igual a T, con un símbolo de exclamación, ¿vale? Ese símbolo de exclamación es clave. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de que sea verdadero? A continuación, dos puntos. Y a continuación, lo otro que vamos a hacer en caso de que sea falso. Es decir, tenemos ternario porque precisamente el operador funciona con ese interrogante en la primera parte del operador y estos dos puntos y entre medias tres, digamos en este caso son una expresión lógica y dos sentencias, ¿vale? Es una forma abreviada de los condicionales que, bueno, pues a veces se utilizan mucho porque se escriben mucho más rápido escribir todo esto que escribir esto, ¿vale? Pero sería exactamente la misma salida que escribir esto. Y esto es, bueno, pues para presentar un operador que opere sobre tres operandos a la vez. En este caso sería una condición lógica y luego dos sentencias, ¿vale? Dos sentencias directamente como partes de ese operador. La sentencia lo único que me dice es la parte del if, la parte del condicional sí, en caso de que se cumpla, y la parte del contraria de ese condicional if. Esto serían las salidas. Vemos las salidas en caso de que nos da exactamente la misma salida con el operador ternario que con el if. Y bueno, con una letra que sea diferente de T y otra igual a T. Y bueno, pues eso sería hasta aquí la sesión virtual de hoy. Un saludo y hasta la próxima.